delicadísimo. Eso por un lado. Por otro lado, además de esto, podemos ver que también la Nueva España es un conjunto de ciudades y poblaciones que también están reaccionando frente a esta situación. Por un lado, vamos a ver si la Ciudad de México es la cabecera del reino, es la cabeza, es la centralidad, es la capitalidad, convoca a ocupar este vacío. Evidentemente, esto es un paso en esta crisis hacia adelante, es decir, no solo es la solución a la que se está planteando en las juntas, sino al interior también se está planteando una respuesta frente a un vacío político. Y sabemos que en cualquier sistema político un vacío es algo muy grave. En segunda instancia, esto también, en la medida que se va conociendo en Nueva España esta situación, también van dándose respuestas diversas. Por un lado, las respuestas institucionales, es decir, de aferrarse a la lealtad al monarca. Fernando VII se convierte en todo un personaje importante al cual una parte de la población evidentemente le merece su lealtad. Es decir, gran parte, ¿no? Una parte importante, y en el sentido simplemente de que es un personaje tan popular que efigies, retratos de Fernando VII recorren Nueva España desde las grandes ciudades, medianas ciudades y pequeñas poblaciones. Es decir, hay una gran lealtad frente a un sistema que parece que está entrando en una situación de gran crisis. En segundo lugar, esto también se va viendo en la Nueva España, que no solo es la Ciudad de México la que va a convocar a esta reunión de cabildos, y ellos van a ser los que van a encabezar este vacío, o es una de estas pretensiones, sino al mismo tiempo lo que se va a ver es, en diferentes partes de la Nueva España, pronunciamientos a favor del rey en este sentido, en desgracia. ¿Qué hace ver entonces que es una sociedad en términos de las élites, evidentemente, sobre todo, que están inquietas, cada vez más inquietas de lo que está ocurriendo? Y esto evidentemente está entrando en un proceso de seria desestabilización, tanto porque empieza, y en ese sentido habría que mencionarlo y terminaría mi intervención en este momento, empieza a verse la parte institucional, pero también empieza a haber toda una serie de movimientos en estas manifestaciones que se dan en muchos lugares de la Nueva España, empezar a pensar si esto no puede derivar en algo. Lo que tenemos de testimonios de la época es algo de que se habla textualmente de una rebelión popular. ¿Cómo vamos a controlar esto que de alguna manera hemos fomentado? Porque hay también aquí, yo creo que un gran trabajo político de las autoridades para todo este tipo de reuniones, pero al mismo tiempo siempre ciertas autoridades esclarecidas empiezan a decir, ¿y esto no se nos va a ir de las manos? Es decir, tanta gente en las calles, tanta gente pronunciándose. Y ahí hay un elemento fundamental, que es el conocimiento que se tiene, sin duda, del boca a boca, esto es evidente, los pronunciamientos en la calle, proclamas, letreros y la prensa. Y la prensa que tienen dos diarios fundamentalmente, un diario oficial y el otro, La Gaceta y el Diario de México, que están informando. Entonces, en ese sentido, realmente estamos viendo una crisis que no es tan lejano a lo que nosotros entendemos como una crisis política, donde hay los medios de comunicación, hay las autoridades, hay la población y hay la incertidumbre. Yo creo que lo que se está ocurriendo es una gran incertidumbre. Realmente estamos viendo una crisis que no es tan lejano a lo que nosotros entendemos como una crisis política, donde hay los medios de comunicación, hay las autoridades, hay la población y hay la incertidumbre. Yo creo que lo que se está ocurriendo es una gran incertidumbre. Johanna, hace poco coordinaste un número sobre qué ocurrió en 8 en toda la América española. ¿Cómo ves el caso novohispano en relación con otros? ¿Empieza ya a marcarse una diferenciación en el proceso? ¿Se empiezan a marcar nuevas vías, distintas vías? Bueno, yo creo que hay similitudes y diferencias en ese proceso de establecimiento de juntas de este lado del Atlántico, ¿no? Con un discurso justificativo, de hecho muy similar al que se usa en España misma, en la península, ¿no? Es decir, el establecimiento de juntas como depositarias de la soberanía en ausencia del rey, con base en la necesidad de defender el rey que está cautivo, ¿no? En la opinión pública se presenta así, el rey Fernando en desgracia, cautivo, el deseado, ¿no? Y además en defensa de la patria, incluso se dice, y de la religión católica.
En cuanto a similitudes, tenemos otras capitales de provincia en Hispanoamérica donde se da una oposición fuerte entre peninsulares y criollos, como sí surgió en México, en Quito, por ejemplo. En cambio, en otros lugares, las juntas que se establecen a iniciativa de los ayuntamientos, de los cabildos, se establecen por iniciativa tanto de peninsulares como de criollos. Eso es o se intentan establecer, porque muchas veces no se logran establecer, ¿no? Como en La Habana, por ejemplo, o en Caracas, ¿no? Allí podemos ver diferencias, ¿no? Lo que yo quería quizá decir también, lo que diferencia la Nueva España y América del Sur, es, por ejemplo, la presencia de un factor externo que es Carlota Joaquina, ¿no? La hermana de Fernando, que se casó con Juan VI, ¿no? El rey gerente de Portugal, pero viviendo en Río de Janeiro, ¿no? La corte portuguesa, ante el peligro de la invasión inglesa, se trasladó a América, ¿no? Y Carlota Joaquina, en el momento de la ausencia del rey, tiene la ambición de asumirse como heredera del trono español. Entonces inicia una serie de maquinaciones, interviene en el Río de la Plata, manda emisarios al Perú, etcétera, con este fin, ¿no? Es otro factor que no juega en México, ¿no? Pero en América del Sur es importante, ¿no? Y el otro es el miedo a los franceses, ¿no? Muchas de las juntas se establecen porque temen, la gente teme, las élites temen, que las autoridades constituidas puedan entregar los territorios a los franceses, ¿no? Yo sí siento, no sé si estarán de acuerdo mis colegas, pero sí siento que es el momento en que se empiezan a diferenciar los procesos americanos de independencia, y también creo que el caso más extremo con muchos de estos procesos, el más diverso quizá de todos estos procesos americanos, es el nuestro, el de la Nueva España, porque pues sucede algo que no sucede en otros territorios de la América española, que es la ruptura del pacto colonial, ¿no? La ruptura del sistema, ¿no? Y es una ruptura que para mí es interesantísima, para mí es el disparadero principal de todo el proceso, que es el famoso golpe de Estado que dieron los peninsulares el 15 de septiembre de 1808. Es el primero de los septiembres que deberíamos de celebrar, ¿no? No celebrar, conmemorar. Conmemorar, perdón, si tienes toda la razón. El primer septiembre que habría que conmemorar, el 15 de septiembre de 1808, seguiríamos con el 16 de septiembre de 10, después el 13 de septiembre de 13, y finalmente el 27 de septiembre de veras, septiembre es el mes de la patria, por algo, ¿no? Bueno, sí quisiera que habláramos de esta ruptura, de este golpe de Estado, que a todos nos ha interesado, ya que es el caso novohispano. ¿Cómo se da? A ver, doctor de Gortari, ¿qué nos podrías comentar sobre el golpe de Estado, no? Habría que ver que la crisis misma del 15 de septiembre, que sería, digamos, el punto final de algo. Digamos, yo en el imaginario de estas gentes, en el proyecto de estas gentes, era cortar de raíz con algo. De algo que ya tenía, insisto, visto en contexto, algo en lo cual parecía se estaba yendo de las manos. Y esto creo que es lo que está haciendo. Las propias autoridades empiezan a funcionar en forma no precisamente muy clara. Por un lado está el Ayuntamiento de México como lo más preciso, es decir, que había decidido tomar las riendas de la Nueva España. Entonces esto lo conocemos bien. Un ayuntamiento que tenía esa legitimidad como tal de tomar las riendas del asunto. Pero el mismo virrey empieza a